corta la comunicación, se corta, ¿no? y nos hace enojar. También. Pasan cosas que nos hacen enojar. Y a veces son cosas duras y terribles, y uno se siente mal. Todos sabemos y lo decimos siempre. Kol man de Abed Rahamana Letav Abed. Todo lo que hace Hashem lo hace para bien. Todo lo que pasa, todo, aunque me haga enojar, aunque me duela. Todo es para bien. Todas las cosas pasan para bien. Y si nosotros supiéramos desde un principio cómo es el final, si nosotros sabemos el final de la película, entonces tendríamos que empezar a alabar a Hashem y a cantar y a bailar. Al revés. Haríamos al revés de lo que hacemos. Cantar y bailar. Cuando Así tenemos es. un problema, empezar a cantar y a bailar. Bueno, Así, tal cual. En toda caída, en toda empezar pérdida, al revés. cantar y bailar. ¿Por qué? Porque todo es para bien. Algunas de las cosas, parte de estas cosas las sabemos a Harit Dabar. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? A Harit Dabar también, a los ojos de las personas, a los ojos de todas las personas, muchas veces se revelan las cosas. Ujú. Y todo llegamos a comprobar, llegamos a ver con nuestros propios ojos que el bien que nos hizo Hashem, y a veces solamente le atílabo, a veces después de los 120 años, solamente vamos a saber qué es lo que quiso Hashem y se van a aclarar todas las kushot, y no solamente, a veces solamente cuando venga Eliyahu Naví. Tishbi, acá, Beet, Shetishbi y Etarez. Cuando, así como hay muchas preguntas en la Gemara que dice que cuando venga Eliyahu Naví se van a resolver, también muchas dudas de nuestra vida se van a resolver cuando venga Eliyahu Naví. Esto lo contó, lo que viene ahora, lo contó Rabbi Shalom, el Rebbe, Rabbi Shalom Shevadron, Sejes el Librajé, aparece en el libro Shala Vija Beyagedja. Pregunta a tu padre y atestiguará. Así es el título del libro de Rabbi Shalom Shevadron. Cuenta que antes de que se desate la Segunda Guerra Mundial, muchos Yudim pudieron escaparse de Alemania y de Austria. Muchos, Baruch Hashem, se escaparon. O sea, muchos, lamentablemente lo que pasó, pero muchos se escaparon. Y muchos llegaron a Inglaterra. Ujú. Que Inglaterra permitió a ellos la entrada y que vivan dentro del país, pero no les regaló la ciudadanía. Seguro. Los dejó como extranjeros. Ya cuando se desató la guerra, el gobierno inglés empezó a reunir a todos los extranjeros porque tenía una sospecha de que entre ellos hubiera espías alemanes. Por eso los ingleses desterraron a todos los refugiados. Wow. Los mandaron a todos a Australia. Wow. Si quieren espiar, que espíen bien lejos. Lo metieron en un barco y lo mandaron a Australia. Lo mataron en muchos barcos. Wow. Muchos barcos los mandaron a Australia Qué buena gente. hasta el final de la guerra. El hermano del Rosh Yeshiva, de un Rosh Yeshiva conocido de Londres, él fue desterrado en uno de esos barcos. Porque él estaba en Alemania o en Austria y se pudo escapar. Apenas desembarcó, apenas el barco salió Sí. y se fue y ya estaba en el corazón del mar, el capitán inglés, Ujú. él escuchó, no sé cómo le informaron por radio o qué, él escuchó cómo los alemanes empezaron a invadir todo el mundo. Ah, pues era por telégrafo, como era como un tipo Sí, telegrama, bueno. sí. Y supo de que hubo muchos soldados heridos y muertos Muchos caídos, sí. de Inglaterra. Wow. Y él era inglés, era el capitán del barco inglés. Escuchó que muchos alemanes, que el ejército alemán empezó a invadir todo y que el ejército inglés, que pertenecía a los aliados, hubo muchas bajas. Se enojó, se enfureció, por cuanto que había, ahora no podía, la furia que tenía
La Él tenía no que podía descargarla. volcarla con soldados alemanes porque ahí no había. Seguro. Pero, Ah, le vamos a dar a Yudim, dijo. no, él supo que en el barco había muchos alemanes. ¿Cómo es eso? Eran de nacionalidad alemana. Ah, Había muchos Yudim y muchos bueno, no Yudim. y el Yudim alemanes. Claro, Yudim alemanes. Entonces se descargó la furia con ellos, con ciudadanos alemanes. ¿Pero qué Eran tienen que ver? ciudadanos Si se estaban alemanes. escapando. Está bien, pero él vio que el barco de él estaba lleno de ciudadanos alemanes, porque no eran Pero ingleses. por algo estaban en el barco, porque se estaban Bueno, escapando no le de los importó. alemanes. En parte Yudim y parte no. ¿Y qué hizo? Ordenó tirarles todas las valijas. Wow. Todas las valijas al agua. ¿Está bien? Ujú. Y o sea, con todas las posesiones, lo único que tenían esta gente. Ahora ellos quedaron solamente con la ropa puesta, nada más. ¿Qué logró con esto? Una maldad. Sacarse la furia. Se sacó la furia. No hay duda de que todo esto fue un golpe muy doloroso para todos. Sí. ¿Sí? Por la gente, no solamente decir que les molestaba, les dolía, les enfurecía a todos. 30 años después de esto, esta gente pudo entender todo lo que pasó. 30 años después. ¿Qué está viendo? Lo de los, no, lo de los, ¿cómo se dice sobre los, allá? Submarinos, lo de los submarinos, esto, ¿no? No. 30 años después pudieron saber lo que pasó. O sea, la foto completa de lo que pasó. En una conferencia dictada en una universidad en Inglaterra, contó un profesor, 30 años después, que en la Segunda Guerra Mundial los ingleses fueron detrás de los barcos, los alemanes Detrás de los ingleses. fueron detrás de los barcos ingleses Sí. porque ellos sabían que se escapaban refugiados de Inglaterra. de Alemania y de Austria, se escapaban, que Alemania desterró a todos los refugiados. Entonces ellos fueron detrás de esos barcos para hundirlos. Pero no ahí en cualquier lado, en el medio del mar. Hay que buscarlo. Sí, pero ellos ya sabían la ruta, se ve que ya conocían la ruta y lo buscaban en el medio del mar, no en cualquier lado que puedan llegar a tierra fácil. Entonces, ¿ellos qué hacían? Hundían los barcos en el medio del mar. Una de las circunstancias, cuando ellos estaban a punto de incendiar un barco inglés, de repente vieron los alemanes que había un montón de valijas que estaban alrededor del barco, un montón de valijas, cosas cosas de la gente. Entonces ellos esperaron un poco para tratar de entender qué pasó ahí, qué estaba pasando. Después ellos subieron algunas de las valijas, las subieron a bordo, las sacaron del agua y empezaron a revisar el contenido. Encontraron cartas escritas en alemán. Y entonces llegaron a la conclusión de que el barco estaba llevando ciudadanos alemanes. Entonces no lo hundieron. ¡Wow! No lo hundieron porque pensaron, con todo esto, ellos no estaban dispuestos a permitir que el barco, no iban a dejar el barco sin hundir. Era un barco inglés, de los enemigos. Sí, pero Ahora que había alemanes pero adentro, había pasajeros claro, alemanes. entonces ¿qué hicieron? Un barco, un buque de guerra alemán, acompañó a este barco hasta que llegó a Australia. Sí. Y después de que bajaron todos los pasajeros, bajaron del barco, el barco salió otra vez camino a Inglaterra y ahí lo reventaron. ¡Wow! Ahí se hundió el barco en el fondo del mar, quedó. Y con el capitán. Con el capitán que le tiró la valija a todos. Esto se supo 30 años después. Esto se supo 30 años después. Dice, cualquiera en ese momento, 30 años antes, ¿quién iba a pensar? Ellos perdieron todas sus pertenencias. Y perder todas sus pertenencias, ¿para qué sirvió? Para salvarles la vida. Para esto sirvió. Las pertenencias quedaron ahí en el fondo del mar y a nadie se le iba a ocurrir
que esto iba a ser La salvación de ellos. que ellos tenían que haber cantado y bailado cuando le tiraban las cosas. ¿Mm? Impresionante. Agradecer a Cayo porque le tiraron todo, salvaron la vida. Y sí. Y el que le tiró las cosas, el que le salvó la vida murió. El que le salvó la vida.